Muy buenas damas y caballeros, bienvenidos nuevamente a mi rincón. Soy Caballero Motorista y hoy estamos de prueba gracias a MGP Motos de la Silence S01. Así que allá vamos. Pues aquí estamos viendo la S01, la moto de Silence. Bueno, Silence creo que todo el mundo conoce la marca, es una marca 100% española, con su tecnología, etcétera, etcétera. Y bueno, y diseños también que poco a poco, pues bueno, va afianzándose en el mercado, con sus cosas, etcétera, etcétera. Y creo que poco a poco consigue redondear los productos. Tiene un producto que es el S02, que se ha dedicado 100% al sharing, a compartirlo, ¿no? Y creo que todas las ciudades hay de ese modelo y está un poquito cansaditos de verlo. Y estéticamente es muy parecido a este S01, lo que pasa es que este S01 es más afinadito, es más deportivo, es un poco más por ejemplo, es destinado a público final, entonces está más acabadito. Y bueno, ya no tiene ese baúl trasero que afeaba un poco la estética. Sin lugar a dudas, es mucho más bonito este S01 que el S02. Por lo demás, es prácticamente igual. Llama muchísimo la atención la batería. La batería, sin querer, se te van los ojos a la batería, porque se nota, se ve, está bastante bien integrada, pero se ve ese cuadrado con el círculo, lo ves, o sea, cualquier persona que no sepa nada de diseño ni nada de las motos, sabe que esta moto es eléctrica y dónde está la batería. No necesita más. Luego hablaremos un poquito más de la batería, de cómo se quita, cómo se pone, la seguridad que hay a la hora de quitarla. Pero bueno, ahora estamos hablando un poquito más de el diseño. Y creo que bueno, es acertado, es bonito, cumple los estándares de un scooter de plataforma plana, que debe de ser útil. O sea que, y con esta utilidad quiero decir, porque los scooters de plataforma plana son útiles porque puedes dejar muchas cosas entre el escudo y tú. Aquí no hay mucho sitio, pero sí que puedes dejar cosas, pero ahí está, ese pequeño ganchito que siempre viene muy bien pues para dejar, enganchar las bolsas, la bolsa de la compra, la mochila del gimnasio, esas pequeñas cosas que te hacen que el scooter sea muy útil. Y yo creo que este scooter está muy enfocado a la utilidad urbana, y con ese plus, pues esa autonomía de, pues bueno, teórica de 133 kilómetros, que no lo es, ya lo veremos durante la prueba, pero no es esa autonomía teórica de 133 kilómetros, con la batería completamente llena, pero esa autonomía ese poquito más, pues oye, me ha permitido a mí, por ejemplo, irme a hacer curvas, etcétera, etcétera. Así que bueno, también veremos ese comportamiento sacada fuera de contexto, que luego nos permite extraer mejor la esencia para la cual está esta moto, este scooter eléctrico, que es el 100% urbano, sin lugar a dudas, con ese poquito más que acabo de comentar. Y bueno, creo que bueno, con todo esto yo creo que el diseño es de sobra conocido. Así que seguimos. Y bueno, los ajustes en líneas generales están bien, me gustan. No son de moto tope de gama, son, bueno, sí, normales. Hay algunas cosas que hacen un poquito de ruido. Por ejemplo, el caballete central es un poquito tosco para mi gusto. Y el pulsador de los intermitentes, pues bueno, no me acaba de gustar. No es, bueno, están bien, pero los hay mejores, sin lugar a dudas. Las calidades son mis calidades normales, no son calidades premium ni nada por el estilo, son calidades normales, que quizás lo que más vale de este scooter, sin lugar a dudas, es la batería. Eso yo creo que todo el mundo lo sabe y lo tiene bien claro.
Por lo demás tiene pequeñas cositas que me gustan. Por ejemplo, las manetas regulables, tanto a la derecha como a la izquierda, la de freno delantero como la de freno trasero. Eso me gusta, no es, por así decirlo, de las regulables súper finas, súper guays, pero son regulables y también pues está muy, muy bien. Por lo demás, los botones, etcétera, como yo decía, son bastante normales. El asiento es, una pequeña doble altura, bien tapizadito, bastante bien acabadito, pero lo más interesante de este está bajo de él caben dos cascos integrales y caben muy bien. Esto quiere decir que hay espacio para muchas cosas, que ayuda, pues como decía, a su utilidad urbana, su utilidad del día a día. Y creo que con ese estándar, con esa idea, con ese concepto es con el que se ha creado este Silence. Es una moto muy útil, muy usable, muy agradable, y eso, lo de agradable y todo eso lo iremos viendo conforme vaya pasando la prueba. Por lo demás, aparte de que ya hablamos, vamos a entrar en materia, son las pequeñas asas del acompañante, creo que vienen muy bien. Luego todo es full LED, la pantallita LCD, buena información, ahora la veremos con detalle. Llega el momento de hablar del tema de la batería. La batería resulta interesante, el sistema de carrito, ¿no?, a la hora de sacarla. Resulta interesante por varios motivos, a la hora de quitar y poner sin esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo relativo. ¿Por qué? Porque la batería pesa. Pesa 40 kilos, yo diría que más 45 que 40 kilos, pesa bastante. Y es aparatosa. Es aparatosa, además, si en algún momento tienes que salvar un escalón un poquito grande o cualquier cosa. El trolley a mí tenía una pequeña tendencia, si lo salvabas por detrás, es decir, si tú ibas empujándolo, tienes que ir arrastrándolo, porque si las patitas que tiene se curvan un poquito, hace ya como si estuviera entrando dentro de la moto, y entonces las patas se pliegan y tiende a cerrarse y a caerse. Entonces hay que tener un poquito de cuidado, porque en ese momento notas que pesa la batería. Por lo demás, se nota como si fuera un trolley estándar de viaje a la hora de subir, plegar, etcétera, etcétera. Se mueve bastante bien y bien, notas que llevas como si fueras una maleta pesada. Pero bien, no está mal. Luego hay sistemas de seguridad. Yo creo que no es fácil sacar la batería si no tienes pues retirado los sistemas de seguridad, como es un perno. Hay un perno que bloquea la batería en su sitio, y luego tiene una pequeña tirador en el asiento, en el hueco del asiento. Tirador, o sea que si no tienen los dos sistemas no va a salir, y tiene que estar también sobre el caballete central. Esas tres cosas es las que hacen poder extraer la batería del sitio. O sea que yo creo que a nivel de seguridad han ido mejorando, porque creo que en versiones anteriores habían menos sistemas de seguridad para la extracción de la batería. Así que ahí está bien. Y luego, pues el tema de la carga, etcétera, etcétera, lleva el cargador incluido. Por eso pesa, yo creo, también la batería. Lleva simplemente con un cable de estos de ordenador, la enchufas a casa, y son 8 horas, 6-8 horas aproximadas, dependiendo del nivel de descarga de la carga de la batería. Luego Silence tiene un sistema, que supongo que en MGP os pueden explicar con muchísimo detalle, pues que tienen pues como si fuera una gasolinera de baterías, que tú llegas, la quitas y la pones en 15 segundos tienes batería nueva, etcétera, etcétera. Pero todo eso, como ya sabemos, es pues escalas, ¿no? Pagas más o pagas menos, o compras la moto sin la batería, o compras la moto con la batería. Esas pequeñas cosas que luego evidentemente se manejan también con una app que funciona bastante bien y es bastante asequible. Pero aquí vamos a ver qué tal es, cómo funciona, etcétera, etcétera. Y además tiene un pequeño detalle que también me ha gustado a mí, que es en el lateral, la posibilidad de poner un USB para poder poner el móvil y poderlo poner justo en el manillar, para poderte defender bien, y también puedes usar la app o el GPS o cualquier cosa. O sea que no está mal a nivel de acabados, etcétera, etcétera. No es una moto premium, ni tampoco lo pretende ser, pero creo que en líneas generales es una moto bastante limpia, bastante pura, y que también está guay porque creo que busca
como decía desde el principio, busca ser una moto muy útil. Y creo que ahí, hasta ahora, a nivel de diseño, a nivel de utilidad, a nivel de manejo con la batería, de quitar y poner, de hueco bajo el asiento, plataforma plana, etcétera, etcétera, yo creo que cumple con ese estándar de utilidad máxima. Y bueno, creo que es llegado el momento de poder ver las posibles rivales. Sería una Nerva X, una Cuder Oxygen, una Seat Mó, que es la prima hermana, una Super Soco, la Kux nueva, la Torrot Movie City o la Movie City Executive L3. Yo creo que estaría ahí sus rivales, pues bueno, por alguna con unas cosas más, otras con algunas cosas menos, y luego evidentemente su prima hermana, que es la Seat Mó. Y bueno, dicho todo esto, vamos a echarle un vistazo rapidísimo a la ficha técnica. La moto está homologada como una 125, el motor es sin escobilla, ubicado en la rueda, con una potencia máxima de 9,3 caballos. El chasis es de tubular de acero, la suspensión delantera es una horquilla telescópica de 90 milímetros de recorrido, la suspensión trasera es un amortiguador lateral de recorrido de 100 milímetros. El freno delantero es un disco CBS con un diámetro de 260 milímetros, el freno trasero también es un disco con combinada regenerativa y CDS y diámetro de 240 milímetros. La rueda delantera es una 120-70-15 y la rueda trasera es una 140-70 en llanta de 14. Las dimensiones y el peso es la longitud máxima de 2026 milímetros, la anchura máxima de 722 milímetros, la altura máxima de 1193 milímetros, la distancia entre ejes de 1427 milímetros, la altura del asiento 790 milímetros, el peso en seco es de 111 kilos. Y bueno, los consumos y las prestaciones. La aceleración de 0 a 50 es de 3,9 segundos y tiene una autonomía de 133 kilómetros en teoría. La batería tiene una capacidad de 55 vatios, el cargador es de 600 vatios, la batería es portátil, como bien sabemos, por el carrito. Llega el momento de echarle un vistazo a la instrumentación. La instrumentación, evidentemente, tiene un velocímetro es bastante bien situado, que se puede ver muy bien, pero lo más grande, sin lugar a dudas, es la carga de la batería. Luego, en qué función estamos, si está dando mucha potencia a la moto o está en regenerativo, dependiendo del modo, pues va una o va otra y va de diferentes maneras, luego lo explicaremos con detalle. Luego tenemos el nivel de carga, y luego, pues bueno, los kilómetros que en teoría tienes según la carga y según el modo, el tipo de modo, y luego pues un pequeño ordenador de abondo con trip 1, trip 2, odómetro, en el cual también puedes ver la temperatura de la batería, luego reloj horario, etcétera, etcétera. O sea que no está mal, tiene suficiente información y bueno, dentro de lo que cabe está bien. Así que vamos a subirnos a la moto. Pues encima de la moto la verdad que te sientes cómodo, la posición de brazos es súper cómoda, típica scooter. Yo llego muy bien al suelo con mi 1,83 m, la verdad que me siento cómodo. El asiento para mi gusto es de la dureza óptima. Ya sabéis que a mí me gustan los asientos un poquito duretes y me siento cómodo, me siento bastante bien. Me puedo mover en el scooter, puedo mover más o menos las piernas, no me siento apretado, no me siento encogido. Así que de entrada, funcionando solo, me siento bien. El triángulo de pies, brazos, cadera, cómodo, un triángulo ergonómico muy de scooter, espalda erguida, perfecto. Así que bueno, vamos a ver qué tal funciona. Así que vamos a apretar el freno trasero, el botón de mode, se va a poner la moto en marcha y vamos a ver qué tal va. Pues bueno, como ya decía, esa autonomía teórica de 133, que en verdad es completamente irreal y que dependiendo del modo va a variar y dependiendo de cómo la uses también va a variar un montón. Estoy diciéndote que puedes hacer en el modo Sport 60 kilómetros justitos, yo te diría que incluso menos de 60 kilómetros gastando el modo Sport, gastando una moto que se convierte casi en deportiva con ese modo Sport. En el modo City, pues bueno, puedes estar llegando hasta los 80, una cosa así. Y luego sí, con el modo Eco sí que puedes rozar quizás los 100, quizás. Pero creo que difícilmente vas a estar siempre en el modo Eco. Así que, bueno, dicho todo esto, estamos en autovía y autopista. Estamos en una moto eléctrica relativamente ciudadana, por no decir una moto 100% ciudadana. Estamos en autovía y autopista, ¿por qué? Porque esta moto con el modo Sport
alcanza los 100 km por hora. Unos 100 km por hora bastante rápido, por no decir muy rápido, y con una aceleración fulgurante. Y la verdad que muy bien los ha alcanzado, muy bien, los mantiene. Se nota que son autolimitados, o sea que la moto está limitada a 100, podría correr un poquito más, pero también la moto se chupa la batería de una manera increíble. Increíble. O sea, sí que puedes coger una autovía de autopista, más bien una circunvalación rápida de tu ciudad para poderte mover bien. Eso sí, que no sea un desplazamiento muy largo si no tienes carga. ¿Por qué? Porque yo os digo que la autonomía viene a ser 60 kilómetros, poco más o menos, yo diría que menos, con este modo. Pero bueno, te mantienes a unos 100 kilómetros por hora, los mantiene de una manera estable, los mantiene de una manera bien. A partir de, diría yo que del 50% de la batería, sí que se reduce un poquito esos 100 kilómetros por hora y puede llegar a ser 95, una cosa así, pero yo creo que es más bien, pues bueno, porque ya dice, estás abusando. Luego los repechos, etcétera, etcétera, no pierde apenas velocidad y la pierde durante muy poco tiempo porque se nota, lo que decía, es autolimitada a 100, puede correr más, pues ese más quizás lo usa cuando llega al repecho para dar esa potencia y mantener esos 100 km por hora. Así que sí, te deja moverte en autovía autopista, eso sí, como decía, con el problema del consumo de batería. Así que bueno, te sientes cómodo, te sientes bien, o sea, la protección aerodinámica creo que a 100 km por hora es irrelevante, no molesta el aire, no molesta nada. Y ya percibo que las suspensiones son deportivas. Deportivas, ¿qué quiero decir? Que son suspensiones duras. Pero bueno, vamos a salir de aquí y vamos ya hacia vías diferentes, más entretenidas, sin tanto consumo extra de batería, y vamos a ver qué tal nos mueve. Y vamos a las vías secundarias. Las vías secundarias, vías entre pueblos, vías que te pueden moverte, pues bueno, ya no es necesario apurar el modo Sport, ese modo Sport de 100 km por hora, ese modo Sport que gastarás sin lugar a dudas en el adelantamiento, pero podemos estar en el modo City. En modo City la moto está sobre los 80-85 km por hora de velocidad, una velocidad bastante buena. La autonomía sí que se amplía, se nota pues prácticamente, yo creo que abusando del modo City a tope, yo creo que puedes llegar a hacer unos 80 kilómetros aproximadamente, que ya son. Pero hay una cosa que luego comentaré. Pero en este modo apenas hay regeneración de la batería. Tú cuando cortas gas, la moto va a vela. La moto funciona. Entonces es muy fácil manejarte. He aprendido yo a moverme con las eléctricas, luego lo comentaré. Que este modo es muy bueno porque tú puedes, si la carretera tira en pendiente hacia bajada, prácticamente sin dar gas, la moto mantiene la velocidad. Entonces esto te permite hacer muchos kilómetros sin apenas gasto de batería y sin apenas retención, lo cual está bien pensado. Yo pensaba que lo mejor era la regenerativa, pero a lo mejor el equilibrio está entre posibilidad de regenerativa y posibilidad de no. Sí que hay un mínimo de regeneración, pero bueno, apenas lo notas y apenas te indica en el cuadro de instrumentos cuando se está la regenerativa. Sí que está bien, no está mal, no me acaba de gustar y te puedes mover bastante bien a un ritmo, pues bueno, el ritmo que permite la moto, no hay más. Y en caso de necesidad de adelantamiento, un vehículo que vaya más lento, sí que puedes poner el modo Sport, que el modo Sport se pone bastante rápido y con un golpe de aceleración, la verdad que la moto se mueve muy rápido, acelera muchísimo y enseguida estás los 100 km por hora adelantando. La verdad que la aceleración es muy buena y es algo que se agradece mucho porque luego en la ciudad, ya lo he dicho, muchas eléctricas, yo creo que el 0,50 en una moto eléctrica es fundamental para dejar a los demás vehículos atrás. Así que, bueno, vamos a seguir, pero yo creo que estas vías te puedes mover muy bien, muy a gusto. Además, la moto es silenciosa, no tiene vibraciones, no tiene nada. Lo único que sí, que el asfalto cuanto mejor esté, mejor. ¿Por qué? Porque constato las suspensiones todos son duras y todos los baches los notas sí o sí, tanto en la delantera como en la trasera. Pero bueno, vamos a probarla en curvas. Y ya estamos en curvas, modo Sport, y vamos a darle mango de verdad. La verdad que es divertidísima, es una moto muy divertida, la aceleración es instantánea, o sea, es el tirón que pega, es el tirón, como deciroslo, cuando estás por ejemplo en una moto de 4 cilindros, ahí arriba entre las
10.000, 15.000 vueltas, que es esa insinuación del puño de gas y que las revoluciones suben como locas y que la moto te pega ese tirón. No es tan bestia, evidentemente, no es tan bestia, pero sí que pega tironcito, sí que pega ese tironcito y es muy divertido, es muy agradable. Aquí sí que te gusta que las suspensiones sean duras, las suspensiones sean deportivas, para tener la moto en el sitio, se mantiene muy bien. Quizás es un poquito cabezona, tiene un poquito a abrir las curvas, pero bueno, eso es ya hilando fino y yendo rápido de verdad. O sea que hay que ir ahí en ese momento, pues hay que ir con un poquito más de cuidado, porque estás haciendo algo que para la moto verdaderamente no está pensada. Y por lo demás, la moto muy bien en curvas, muy bien, eso sí, deportiva al 100%, frena bien, un tacto bastante bueno en estas circunstancias. El tacto es bueno en todas las circunstancias, ¿no? Pero estamos yendo de curvas y es bastante bueno, se retiene bastante bien. Luego también el modo Sport sí que tiene modo de autorregeneración a tope, entonces, quieras o no, te permite hacer curvas y estar quizás algo menos pendiente de la autonomía, aunque la autonomía, la regeneración no te da, pero bueno, notas esa pequeña retención y está chula porque te catapulta de curva a curva, tracciona muy bien. Yo creo que este traccionamiento y este funcionamiento hace que el neumático trasero vuele sí o sí y te diviertes mucho. La verdad que es un golpe de gas y curva siguiente, y además vas a un ritmo dentro de lo que cabe bastante alto, porque sin querer estás enseguida a 100 km por hora, llega la curva, frena, pum, pam, tiras la moto se tira muy bien, se mantiene bien, le das gas fuerte y chum, y es divertida, es una conducción muy divertida, muy agradable en curvas, y si tienes unas curvitas relativamente cerca de casa, oye, te permite pasártelo bien, e incluso en algún momento hasta dar el susto a alguien diciendo ¿dónde va con ese golpe de gas, con esa salida tan fulgurante? Evidentemente llega a un punto que la moto no da para más y el siguiente te adelantarán, pero si son curvitas cerradas, todas muy juntitas, pues bueno, puedes estar a pasártelo muy bien y a más de uno, pues bueno, dar un susto. Así que, oye, sorpresa muy agradable en curvas, la moto se maneja muy bien y es, pues bueno, muy, muy agradable de manejar. La moto se mantiene lo suficientemente estable y bien, me ha gustado y me ha sorprendido el buen funcionamiento en curvas. Evidentemente, la batería vuela, si vas a ritmo fuerte, la batería te va a volar. Pero oye, si tienes un punto de carga o cualquier cosa, o dices, mira, no tengo prisa y puedo, pues eso, pues bueno, no está bien. Así que bueno, vamos a seguir y bueno, vamos a plantearnos el viajar. Yo creo que vas a hacer una excursioncita. Puedes hacer una excursioncita evidentemente por el limitado rango de acción que te da la batería. Coger una autovía y autopista, etcétera, etcétera, hace que el consumo se dispare. O sea, la autonomía no es muy larga. Y luego, si vas por vías secundarias y esas cosas, pues bien, pero bueno, una excursioncita de 80 kilómetros, si puedes pasar la noche para cargar la batería y volver. Pero a nivel de capacidad de carga, te cabe una mochila en el asiento en el hueco del asiento, te caben ahí, pues bueno, la mochila, caben 2 cascos, cabe una mochila y cabe algo más ahí en la plataforma plana y te permite, pues bueno, hacer una excursión sí que sí, eso sí, pudiendo cargar la batería, que bueno, que está bien porque solo no llevas cargador, llevas directamente el cable, la enchufas y a cargar, así que bien. Llega el momento de ver la iluminación de esta moto, ese faro full LED. Y bueno, ¿qué deciros? Pues bueno, yo me he llevado una pequeña decepción, porque yo creo que la gente de MGP sabe que yo soy una persona bastante exigente en este punto. Y normalmente las motos que me entregan están con el faro delantero perfectamente regulado. Así que no creo que sea problema de regulación y no me lo ha parecido. Pero noto el haz de cortas, sí que es un haz relativamente amplio, relativamente profundo, pero para mi gusto le falta intensidad. Sí, es una moto ciudadana, es una moto urbana, en las ciudades está siempre casi todo iluminado, las calles, etcétera, etcétera, pero yo creo que una iluminación tiene que ser buena, siempre sea el uso que le vayas a dar a la moto. Entonces, para mi gusto, le falta intensidad, el haz de cortas. Y luego ponemos el haz de largas, y el haz de largas me resulta extraño, me resulta que está
alto que tira un poco hacia la derecha y que también, lógicamente, falto de intensidad. Por eso digo que no creo que sea mala regulación, a no ser que tenga una regulación de cortas largas, que puede ser, pero siendo el mismo bloque de faro, no lo sé. Pero en líneas generales yo le noto falta de intensidad a este faro delantero de la Silence. No es que sea un suspenso, no es que sea nefasto, que dices no me veo, pero debido a las múltiples iluminaciones que han pasado ya por el canal, evidentemente la noto falta de intensidad siendo un faro LED, y sin lugar a dudas creo que no está mal regulado. Y si está mal regulado sería la luz larga. La luz larga sí que la noto aún falta de intensidad, la noto que está como desplazada hacia la derecha y sobre todo un poquito alta. Pero bueno, es una opinión personal, como siempre, como todas las pruebas que hago. Pero bueno, creo que bueno, esa es mi sensación y así os lo comunico. Y bueno, llega el momento de probarla con el acompañante. Y bueno, cuando se sube el acompañante, sí que me noto más apretado, un poquito más apretado. No me puedo mover más hacia atrás como me podía mover porque choco con el acompañante. Entonces me siento un poquito apretado. Por lo demás, la moto se desenvuelve muy bien. Tienes potencia suficiente para mover el peso de los dos, con la suficiente aceleración, con el suficiente movimiento. O sea, que bien, sea cual sea el modo, tanto sea el Eco, el City o el Sport, mantiene ese brillo, esa fuerza que bueno, se agradece a la hora también de moverse con dos. Y aunque un poquito encerradito, la moto se desenvuelve bien, se mueve bien, así que ninguna pega en líneas generales. Así que bueno, vamos a ver qué tal se siente el acompañante ahí detrás. Hola a todos, soy el acompañante de Caballero Motorista en esta prueba de la Silence S01. Pues bien, esta moto es tipo scooter, ¿vale? Por lo que subir y bajar no es problema. El asiento va a la misma altura que el conductor. El asiento es bastante ancho para el tamaño de la moto. El asiento es cómodo. Sí que tiene como unas agarraderas así más posteriores, más por la parte de atrás, que son también cómodas de cogerte, resulta en una posición intuitiva, cogerte a ellas. Y lo único, si queremos ser muy meticulosos, es que las estriberas me resultaron como un poquito estrechas, un poquito pequeñas, por lo que el pie no me acababa de ir del todo cómodo. Pero vamos, que esto es por ser muy meticuloso, porque la verdad es que la moto es cómoda y yo creo que acompañante, pues para hacer las rutas con esta moto puede ir perfectamente y sin ningún inconveniente. Ya ha llegado el momento de ver las preguntas que me habéis hecho tanto por redes sociales como en la pestaña comunidad de YouTube. Así que allá va. Miquel85 dice: velocidad máxima de autonomía, ya veo que va bien. Las baterías extraíbles se pueden cargar en cualquier enchufe. Pues vamos allá. Velocidad máxima, dependiendo del modo. En el modo Sport, 100 km por hora. En el modo City, 80-85. Y en el modo Eco, 70-75. Esos 5 km extra depende del nivel de la carga de la batería. Nico Alfcar pregunta que qué periodo de garantía tiene la batería, cómo es de quita y pon y qué tal viene protegida contra los amigos del ajeno. Gracias. Pues vamos allá. El periodo de garantía de la batería, el periodo de 2 años de garantía, según tengo yo entendido, no si hay ampliación o cualquier cosa, no lo sé. Y de quitar y poner, la verdad es que es bastante fácil. Es bastante fácil, a pesar de lo pesada que es bastante fácil de quitar y poner. Y protegida contra lo ajeno, yo creo que va bastante bien protegida a lo ajeno. Ha sido algo que creo que me habéis preguntado mucho. Me lo han preguntado bastantes personas de diferentes ámbitos y diferentes formas. Por lo visto, ha habido robos de batería. Yo lo he visto bastante bien, ya que tiene un perno de seguridad que se quita y se pone bastante fácil. Tiene que estar el caballete central, porque evidentemente tiene una palanca que la bloquea, y luego tiene un tirador
dentro del hueco del asiento. Quizás el perno no estaba en otras generaciones o cualquier cosa, pero no me ha parecido una batería fácil de robar de entrada. Evidentemente los amigos del ajeno pueden con todo. A lo mejor quizás el perno no es de la calidad deseable y con un poco de fuerza cualquier cosa se arranca, esas cosas. No lo he intentado, evidentemente, porque no lo he intentado robar. Pero bueno, no me ha parecido fácil de robar o que puedan quitarla de una manera fácil y sencilla, sin dedicarle algún tiempo de esfuerzo. Pero bueno, como bien sabemos, es lo más caro de la moto, ya que es un dinero importante. Quiero recordar que son casi 4.000 euros lo que vale la batería sola. Y entonces, pues claro, lógicamente, y tiene elementos caros. Entonces, evidentemente, los amantes de lo ajeno pueden con todo y más. Pero creo que está bien. No creo que necesite más. Manuel Ojeda Araujo, 5612, pregunta que a nivel de costes merece la pena el tiempo que está la moto eléctrica, dado que las posibles averías del motor eléctrico, que son carísimas, y junto al costo de las baterías y su duración sobre 4 años, tenga que decantarme por una 125 de motor de combustión que sale más económico en el tiempo. Más de 5 años. Muchas gracias. Esto aquí hay que hacer números a largo plazo. Y eso es complicado. Complicado porque las cosas cambian. Una 125, las hay 125 muy económicas con un consumo mínimo. Pongamos una Honda PCX, una Honda NMAX, primeras marcas, de lo mejorcito de lo que hay. Y el consumo podría estar muy cercano a lo que te consumes a nivel eléctrico, por así decirlo, ¿no? Tal. Pero aún así, a nivel de desgastes y esas cosas, pues bueno, en 4 años hay mucho desgaste, muchas cosas, mucha gasolina, dependen de los kilómetros que hagas, de las distancias, etcétera, etcétera. Yo creo que lo eléctrico a día de hoy es para personas muy urbanas que en algún momento hacen algo más allá, en algún momento, pero en algún momento te estoy diciendo que puede ser 1-2 veces al mes. Quizás, pues bueno, oye, que tengo que ir a no sé dónde, tal cual. Pero si no, un comportamiento muy eléctrico, de pocos kilómetros, que a lo mejor cargan 1 o 2 veces la batería a la semana, cosas así. Si quieres o no, se suman los kilómetros, pero si eres una persona que va a gastar la moto mucho, va a ser extraurbano, vas a moverte por las vías rápidas, por las vías de circulación de la ciudad, etcétera, etcétera, yo creo que es mejor decantarte por una 125. Más allá de los números, porque los números dependen mucho de cada uno. Eduardo Calderón 9216 dice que ¿qué tal vez es el anclaje de la troya a la moto? Es decir, el cierre que impide que lo roben. Y esa tapa para salir de Valencia y circular por autovía con marcadores en recorrido medio corto. Saludos desde Montserrat. Saludos, Eduardo. Pues vamos a ver, el tema del anclaje del trolley con el perno lo veo lo suficientemente sólido y lo veo, como decía, bastante difícil del robo. Y luego, recorridos medio corto, pues bueno, yo creo que a Montserrat desde Valencia sí que llegas, sobre todo, pues bueno, yo creo que sí. Lo único que pasa es que no sé si el ir y el volver, a lo mejor llegas un poquito justo, si aprovechas mucho el modo Sport, si tienes que hacer mucho recorrido por Valencia antes de volver. Ahí sí que no sé, pero bueno, el ir y el volver, yo creo que sin lugar a dudas. Y como te decía, si no abusas del modo Sport. Si abusas del modo Sport, pues bueno, quizás tienes que cargarlo en Valencia y volver. Pero bueno, eso es un apunte personal. Homoges pregunta de autonomía fuera de su zona de confort en carretera, velocidad máxima real versus lo que marca el velocímetro y lo mismo para el odómetro. Pues es la autonomía fuera de su zona de confort, fuera de la zona de la urbana, viene a oscilar entre los 80 a 60 dependiendo de tu gusto por el modo Sport, así de claro. Y bueno, yo lo he podido comprobar con mi móvil y bueno, no se iba nada exagerado ni la velocidad ni el odómetro. Dices que ha habido pues clientes que han dicho que es un fallo. Yo no lo he notado, pero a lo mejor es mi unidad o que mi unidad es más moderna o cualquier cosa. Yo ese fallo
no lo he notado. El Kickrofade 4385 dice que le gustaría saber cómo ve de robusto el transporting de la batería. Pues es bastante robusto, me gustaría que fuera más robusto, pero es lo suficiente robusto, sin pasarse, normal. Es decir, que es una robustez normal, pero siempre tirando del carrito. Si lo empujas, si llega un escalón o cualquier cosa y las patitas que hacen de soporte se pliegan un poquito, lo he comentado en el vídeo, tiende a plegarse. Pero bueno, es algo que a lo mejor ha sido un mal uso mío o he tenido esa mala suerte. Pero bueno, es de una robustez normal, ni extra robusto ni endeble, sino normal. Y bueno, y estas han sido todas vuestras preguntas, las que me habéis hecho tanto en las redes sociales como en la pestaña comunidad de YouTube. Y gracias por participar, así que seguimos con la prueba. Y llega el momento de la ciudad. La ciudad es el territorio comanche de esta Silence SD01, donde se tiene que desenvolver no bien, sino muy bien, de una manera excelente. Y bueno, y antes de ello, vamos a ver qué tal se siente en parado. En parado, la verdad es que se siente muy bien, no pesa la moto, y para adelante, para atrás, tanto arriba como bajo de ella se mueve muy bien, y además tiene esa posibilidad de, que me hace mucha gracia, de la marcha atrás eléctrica, que es una curiosidad, porque el peso de la moto podía obviar esa marcha atrás, pero como el motor eléctrico es muy fácil, pues lo tiene y te manejas muy bien, o sea que genial en ese aspecto. Y bueno, llega el momento de moverse ya de verdad, las maniobras a baja velocidad, etcétera, etcétera. Entonces, aquí sí que habría que hacer una diferenciación dependiendo del modo. En el modo Sport, las maniobras a baja velocidad son casi imposibles. Casi imposibles porque la moto tiende a darte lo máximo. Tiende a darte la máxima aceleración, tiende a dártelo todo. Entonces, es muy difícil regular el puño del acelerador y entonces sí que te pega el tirón y te lanza. Pero si te pones en el modo City y en el modo Eco, a pesar de que no tienes esa superaceleración fulgurante de tirón, sí que te permite esa dosificación del puño de gas en el cual puedes ir muy suave, muy fino y la moto se desplaza. Y eso se agradece mucho, pues bueno, a la hora de moverte entre los coches, etcétera, etcétera. Sobre todo también si tienes, por así decirlo, poca experiencia a la hora de dosificar el gas. Y aparte sí, también viene muy bien si el suelo está mojado o cualquier cosa, para no tener ningún tipo de susto, ya que no tiene ni control de tracción ni nada por el estilo. Entonces eso hay que tenerlo bastante controlado en ese aspecto. Pero por lo demás te manejes muy bien, muy suave, muy despacito, y te permite moverte. Eso sí, entre los coches la moto es estrechita, pero está a la altura de todos los coches y los espejos retrovisores de los subs. Entonces, bueno, tienes que mover un poquito a veces cuando llegan eso de hora uno, hora el otro, tal cual, pero te desenvuelves muy bien, muy suave. O sea, se nota que es una moto ciudadana, estrecha, ágil, rápida cuando tiene que serlo. ¿Por qué? Porque tú te pones el primero en el semáforo y cuando se pone el semáforo en verde le das fuerte al puño de gas y la moto enseguida, en un instante, te alcanza esos 50 km por hora. Esos 50 km por hora que luego alcanzarán los vehículos, los demás, pero tú ya los has dejado atrás, ya te permite pues bueno, moverte entre los carriles, etcétera, etcétera, moverte bien rápido, ágil en la ciudad, que al fin y al cabo es para lo que está pensado este scooter. Y como decía, si te mueves en el modo Eco, sí que puedes alcanzar con relativamente facilidad, siempre usando el modo Eco, esos 90, 100 kilómetros de autonomía, que está muy bien. Yo los 133, no sé, un modo eco con mucha regeneración, pero no sé, me costaría. Luego, pues bueno, la verdad, y además el modo eco está bien porque mantiene unos 75 kilómetros por hora. Los alcanza relativamente rápido, no es fulgurante como lo puede ser los 50, se alcanza bien, bastante rápido. Y yo creo que moverte con 75 kilómetros por hora te permite moverte por vías rápidas, etcétera, etcétera. Y aparte tiene ese plus de regeneración, que cuando corta gas, la moto regenera y bueno, puedes ir ampliando un poquito más la autonomía. Valencia es una ciudad muy plana, entonces prácticamente yo solo regenero cuando corto gas y ya está. A una ciudad que a lo mejor tenga más bajadas o cualquier cosa, pues bueno, sí que puede permitirte regenerar más. Y luego tienes el modo City. El modo City yo creo que es un modo fantástico,
en el que más o menos vienes a hacer unos 80 kilómetros de autonomía. Y bueno, la moto no regenera o regenera muy poquito, pero tienes una velocidad de unos 80 kilómetros por hora, 80-85 kilómetros por hora. Entonces te mueves muy bien con ella, te permite un interurbano fácil entre pueblos muy cercanos. Luego la moto es muy ágil, acelera muy bien, la velocidad las alcanza muy fácil, los 50 kilómetros y los 100, y la velocidad máxima también. Te permite moverte por todos los ámbitos de la ciudad de una manera muy rápida, muy eficiente, muy silenciosa. Los dos huecos para los discos bajo el asiento. Todo eso que le hace una moto muy útil, muy facilona, muy fácil de usar. Y luego yo creo que el modo Sport no es usable en la ciudad. No es usable en la ciudad, sí que es usable en la ciudad, me equivoco. Pero tienes que tener experiencia. ¿Por qué? Porque la moto pega tirón y acelera mucho y muy rápido. Y si no estás acostumbrado a ese tipo de aceleración fulgurante, intensa, puede resultar a lo mejor un poco peligrosa. ¿Por qué? Porque si tú vas con un golpe de aceleración y pillas un paso de cebra regado o cualquier cosa, sí que te puede patinar, sí que te puede pasar eso y puedes llevarte un susto. Y luego, pues bueno, yo creo que da mucho gusto, mola mucho para la gente que está muy acostumbrada a las motos. A mí el Sport me fascina. De hecho, yo he ido muchísimo rato en Sport por el tironcito que pega, que es muy excitante, te mantiene atenso, te mantiene en alerta y mola. Pero creo que no es un modo a usar de una manera intensiva, porque la autonomía vuela. La autonomía es que vuela, te os digo que son unos 60 kilómetros, más o menos he hecho yo en modo Sport. Así que, para que lo tengáis un poquito en cuenta. La moto sí que es ágil, la respuesta es perfecta, es eléctrica y sabiendo usar el modo, todo funciona muy bien. Los frenos responden bien en cualquiera de los modos y frenan y detienen la moto cuando quieres y como quieres. O sea que en líneas generales, muy bien. Me ha gustado la moto en sí, el scooter me ha gustado en sí. Hay determinados detallitos de acabados, esas cosas que mejoraría, pero bueno, en una balanza calidad-precio la siento bien. Evidentemente, quizás el mogollón, ¿no? El quitar la batería y esas cosas es lo que me ha resultado un poco extraña. Estaba yo más acostumbrado a lo mejor quizás a otros modelos en los cuales la batería va más oculta. Aquí la batería está muy expuesta y aparte cuando la retiras queda un hueco enorme y sí que te dan una tapita para tapar el conector de la moto a la batería, pero sí se nota. Tú ves la moto y dices, ostras, le han quitado algo. No sé, a mí me gustaría quizás que hubiera a lo mejor una tapita corredera o cualquier cosa para disimular ese hueco tan enorme que le has quitado. ¿Por qué? Porque con el carricoche yo me he movido, con el carrito me he movido bastante bien. A la hora de quitarla, me ha resultado una operación fácil. Algún escalón que otro sí que le he tocado que subir, sí que he notado el peso de la batería. Y bueno, en líneas generales, ese pequeño detalle. Luego, a veces, pues bueno, cuando está la batería completamente cargada, tienes que esperarte a que haga un halo de luz blanca alrededor del círculo, que el círculo es el que indica el estado de la carga. Porque a veces el círculo está completamente rojo y crees que está al 100%, pero en verdad está al 85, le queda 85 o 90 y algo, aún le queda un poquito. Queda un poquito, que solo es el momento en el que se enciende un halo de luz. Quizás, bueno, es saberlo. Al principio, pues bueno, son las típicas cosas que te cuentan cuando recibes la moto, pero luego se te olvidan. Y bueno, pues eso, a veces las aprendes así, a fallo y error. Luego el tiempo de carga es unas entre 6 y 8 horas, dependiendo del estado de la descarga. Si está completamente descargada, son 8 horas. Si no, pues es menos. Y bueno, luego tiene todo este sistema que yo creo que si estás muy interesado en la moto, mejor preguntar en el concesionario, porque el sistema de baterías, que compras la moto, pero la batería la alquilas, o tienes la posibilidad de comprar la moto con la batería, pero pagas un tanto y puedes llegar a los puntos donde están las baterías cargadas y es quitar y poner, etcétera, y tienes un pago, etcétera. Tiene un sistema bastante interesante que, si la marca amplía mucho esos puntos, pues como decía, oye, puedes llegar hasta viajar, porque si hay determinadas poblaciones donde puedes ir cambiando de batería,
pues es quitar y poner, quitar y poner, quitar y poner, y continúas. O sea, incluso es más rápido que llenar un depósito. Pero bueno, eso yo creo que forma parte del marketing de la marca, y etcétera, etcétera, que bueno, que está más allá de la prueba. Pero bueno, en líneas generales, es una moto que me ha gustado, una moto eléctrica con la que me he divertido, sobre todo con el modo Sport. Me parece un modo divertidísimo. Me he hecho unas curvas, me lo he pasado en grande. La moto, sin lugar a dudas, tiene las suspensiones muy duras, en los retenedores de velocidad. Si te los pasabas con exceso de ímpetu, el golpe de los riñones te lo llevabas. Pero yo creo que la marca ha pensado en ese modo Sport, en el que si no pongo unas suspensiones duras, la moto se me descompone en un curvón. Alguien que exija en ese aspecto, pues a lo mejor se lleva un sustete. Entonces, mejor poner unas suspensiones duras y evitarte eso. Yo creo que ese es el pensamiento. Pero bueno, en líneas generales, me lo he pasado muy bien. Me ha parecido una moto eléctrica muy redonda, con sus cosas, pero una moto eléctrica muy redonda. Así que, qué decir, agradecer muchísimo a MGP Motos la posibilidad de traeros esta Silence al canal, que espero que sea la primera de muchas. Seguiremos probando eléctricas, a pesar de que a mis damas y a mis caballeros pues les gusta más el motor de explosión. Pero oye, la eléctrica, yo creo que en su zona de trabajo, que es el urbano, viene a quedarse, y es una realidad, es un presente. Y el canal está ahí, el canal está al presente. Así que, oye, hay que probarlas y traerlas, porque para todo hay mercado. O sea que bueno, hay que tenerlo siempre en cuenta. Y bueno, ¿qué más decir? Nuevamente, muchas gracias MGP por la posibilidad de probar esta Silence. Muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros nada de esto sería posible. Así que, como siempre, mis damas, mis caballeros, muchísimas gracias por estar al otro lado, y nos vemos